aquí con su numerito. La voy a llevar aquí a una presentación que estoy haciendo. La voy a colocar para que la tengamos presente y podamos empezar a hacer el montaje de esas matrices en la clase de hoy. Es esa matriz y esta que es la ecuación número 20, que es grandota, la vamos a llevar aquí, la vamos a poner un poquito más pequeñita y esas son nuestras referencias. Ahora sí, la misión entonces, o parte del trabajo, eh, es calcular la matriz A y la matriz B para el edificio. ¿Cuál es el edificio? Aquí tomé unas figuras ilustrativas de la edificación. Vamos a colocar, por ejemplo, en este caso, un sistema de referencia, ¿cierto? Ustedes pueden elegir el que eh, quieran, pero yo voy a colocar aquí uno general en esa esquina. Voy a decir el eje X y en la otra parte, aquí vertical, vamos a colocar el eje Y. Entonces, permítanme, vamos armando aquí. Ahí tenemos nuestra edificación en planta con los ejes. Ponemos nuestro eje X ahí y siguiente paso, colocamos el eje Y. Muy bien, ahora numeremos los ejes de columnas. Si ven aquí las líneas atrasos, ejes de columnas o de pórticos. Entonces también los vamos a numerar de la siguiente manera. Este será el 1. Aquí tendremos el 2. Y Recording in progress. vamos a colocar el eje 3 aquí. Muy bien. Y esos serían los que van en la dirección Y. Ahora vamos los que van en la dirección X. A este le ponemos A mayúscula. A este le podemos colocar B, como habíamos hablado en la clase anterior. Y finalmente, aquí tenemos nuestro eje C. ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Está claro? Muy bien. Obviamente debemos tener unas dimensiones y yo sé que cada uno de los grupos de trabajo tiene unas dimensiones definidas. Por ejemplo, esta dimensión va a estar llegando otro colega, vamos a admitirlo aquí. Fajardo. Fajardo Oscar ya estaba. Porque salió. No sé, ¿qué le colocamos aquí? ¿Alguien recuerda una dimensión o yo le coloco aquí una tentativa? Le voy a colocar 4 metros, solo para ilustrar, ¿cierto? Cada grupo, repito, tiene unas dimensiones, entonces podemos decir que aquí también tenemos los 4 metros. Esto es peguemos la flechita ahí, ¿cierto? Vemos para que... Muy bien. Y las dimensiones en la dirección Y, las genéricas,
Tendríamos esta. Voy a poner aquí en aras del ejemplo, vamos a colocar los 5 metros. Y aquí no hay problema, también podemos colocar, ¿sí?, los 5 metros. Muy bien, entonces ya, esto recuerden, todo viene del predimensionamiento, esto todo viene del predimensionamiento. Entonces, de ese predimensionamiento nos toca recordar las columnas. ¿Qué dimensión tienen las columnas? ¿Alguien recuerda las que predimensionó para el taller pasado? Ahí tenemos las columnas. ¿Qué dimensiones tenían sus columnas? De 30 por 30 centímetros. Bueno, listo. Aquí voy a tomar lo que la compañera nos indica, pero recuerden, es solo ilustrativo. Aquí la indicación es que, como ustedes ya hicieron su predimensionamiento, lo que van a utilizar son cada grupo, pues sus dimensiones y lo que estimaron en la primera entrega que debía ser el tamaño de las columnas. Aquí entonces vamos a colocar que tenemos cuadrada la columna de 30 centímetros por 30 centímetros. Y vamos a suponer en este caso otra vez, por simplicidad, que todas las columnas tienen esas dimensiones. Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos por lo menos nuestro sistema de pórticos definidos. También ustedes definieron unas vigas. ¿Recuerdan que definieron el tamaño de las vigas? Más adelante, pues es interesante. Por ahora, como tenemos un edificio de portante, las vigas pues no son vitales en este caso porque recuerden que lateralmente consideramos que hay rigidez absoluta de esos elementos. Muy bien, entonces van a hacer esto. ¿Hasta ahí estamos? ¿Cuál sería el siguiente paso si recordamos la clase anterior? El siguiente paso es determinar Centro de masa del piso. el centro de masa del piso. Muy bien, gracias. Entonces hay que determinar el centro de masa y lo simbolizamos con las letras CM. Muy bien, el centro de masa lo podemos calcular por Ortiz. José Ortiz. El centro de masa, esa es la pregunta clave. ¿Cómo podríamos determinar el centro de masa? Recuerden que sí, un poquito antes, un poquito antes. Por áreas aferentes, Sí, sí. No, no, espere. El centro de masa, miren, vamos a colocar aquí esa parte de la placa. Vamos a pasar aquí otra parte de la placa. Voy a completar aquí. Voy a ponerla en otro color, ¿cierto? Vamos a ponerla en... Ahí la dividí.
la estoy dividiendo en, digamos, 4 figuritas. Y esta es vacía, ¿cierto? Entonces a ese le voy a poner, voy a colocarla en negro, simbolizando que ahí hay, bueno, en blanco total, ahí hay un vacío. Entonces, primer paso, ustedes dividen su edificación, así como lo estamos haciendo aquí, en cuatro áreas, ¿de acuerdo? El área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. Supongamos que la masa, en este caso va a ser sencillo, que la masa está uniformemente distribuida. Entonces, sobre cada una de estas figuras, la masa está uniformemente distribuida y nos solicitan que calculemos el centro de masa de esa figura, siendo 4 un vacío, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pongamos, perdón. Ahí la tenemos. El centro de masa, suponiendo que la masa está distribuida, siendo 4 un vacío. ¿Qué podemos hacer? Primer paso, como tenemos las dimensiones, podríamos ubicar el centro de masa de cada una de las áreas, ¿cierto? Y lo indicamos por esa marca. Ahí tenemos una, ahí tenemos otra. Estoy tapando los números, pero ahí tenemos otra. Recuerden que aquí está otra. Esos centros de masa, que son los punticos amarillitos que acabamos de dibujar, tienen una posición definida con relación al sistema de referencia, al de aquí abajo, ¿cierto? Entonces podemos decir, esta es la coordenada del centro de masa. ¿Qué numerito era ese? 3. Voy a colocarlo un poquito más aquí. Aquí ya sabemos dónde quedan, ¿no? En un rectángulo, en un cuadrado, pues es el centro geométrico. Esta sería la coordenada en Y de ese centro de masa, ¿cierto? Y hacemos lo mismo para las otras. Por ejemplo, esta sería la coordenada para ese centro de masa. Supongamos entonces que estos rectángulos son iguales, pues sabemos que la Y para la masa 3 es la misma que la Y para la masa 4. Entonces, a esta la llamamos Y para la masa 3 y también es la misma Y para la 4. Y
Aquí arriba, ¿qué tenemos? La coordenada y para la 1, que es igual o la misma que para la 2. Y por otro lado, también podemos decir que esta coordenada ayuda a definir, ayuda a definir las posiciones o las coordenadas en X. Entonces, aquí tendríamos X de 3 y X de la que está arriba, que es 2. Este minúsculo. Muy bien. ¿Y qué nos estaría faltando para marcar que conocemos? Las áreas de cada uno. Eso, las áreas de cada uno y, sí, muy bien. Y todavía nos está faltando aquí, La X de 2, pero entonces en el otro va X de 1. exacto, aquí sería la X de 1, sí, muy bien. Esa es la X de 1 y la X de 3, ¿cierto? Así estamos bien, X de 1 y X de 3. ¿Y aquí qué sería? La coordenada. Ahora sí, esta sería la X de 2, que es la misma X de 4. Para el ejemplo que venimos haciendo, ¿cuáles serían esos valores de esas X? Si estas son las dimensiones. Si estas son las dimensiones. De 2 y 6. X1 y X3 serían 2. De X1 y X3, 2. Entonces Serían vamos, 2. muy bien, vamos a ir colocando aquí arriba. X1 y X3, ellas son iguales a 2 metros, ¿cierto? Correcto. Y X2 y X4 serían 6. Muy bien. Control C. X2 y X4 son 6 metros. Entonces ahí ya tenemos, según nuestro ejemplo, esas coordenadas. Completémoslas. Ahora nos tocaría Y1 y Y2, ¿cierto? Sería 7.5 y el otro 2.5. Muy bien, entonces Y1 y Y2, dijimos 7.5 metros, y Y3 y Y4, 2.5 metros. Muy bien, entonces ahí ya tenemos, vamos a dar ingreso aquí a otro colega, Méndez. Ok. Ahora las áreas, ¿cierto? Podríamos decir las áreas. Las Todas áreas son iguales. de la 1, ¿todas son iguales? Miremos Sí, las porque tienen las mismas 5 por dimensiones. 4, 20, tienen las mismas dimensiones. Perfecto, entonces aquí vamos a escribir, vamos dejando eso escrito. El área 1, el área 2, área 3 y área 4 Tienen magnitud iguales, pero el área 4 es es negativa. negativa por lo que es el juego. Listo. Sí, Muy bien. exacto. El área 4, entonces voy a ponerla separada para que no haya confusión. Muy bien. Área 1, 2 y 3. Área 1, 2 y 3 son 4 por 5, 20 metros, ¿cierto? Cuadrados. 20 metros cuadrados. Y tengamos en cuenta que la de la 4, el área 4,
es un vacío, le ponemos menos 20, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos las áreas. Tenemos las áreas, tenemos todas las coordenadas con relación al sistema de referencia XY. Y la misión, recuerden aquí, la misión es calcular ¿qué cosa? El centro de masa o el centroide, en este caso. El centro de masa o centroide en este caso. Y es muy importante lo que el compañero acaba de decir. Como tenemos que la masa, estamos suponiendo en este caso, para ilustrarlo fácilmente, que la masa está uniformemente distribuida. Entonces, en ese caso, el centro de masa equivale a determinar el centroide de la figura. ¿Cuál figura? Pues la figura que tenemos ahí en planta. Es el centroide de la figura, lo que debemos determinar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo podríamos Eh, hacerlo? ¿Alguien pues recuerda? depende de la coordenada que con respecto a que se quiera hallar. Entonces, si vamos a hallar, por ejemplo, Sí, señor. el centroide con respecto al, al eje X, pues entonces Sí. hacemos la sumatoria al segundo momento de inercia de todos los No, elementos que no sería componen al elemento simplemente general. así la sumatoria, la masa Sí, y solo la masa. Recuerden que no es momento de inercia todavía. La masa y ¿por quién? por el área. Por su Ah, por coordenada su... X, y recuerden que es centro de masa, que en este caso, mire, dijimos que era lo mismo que calcular el centroide de la figura. Esa es la clave, ¿cierto? Entonces, porque la masa está uniformemente distribuida. Entonces, lo que podemos hacer aquí es que como no necesitamos la masa, ya lo vamos a cambiar, lo podemos hacer con las áreas, pero porque la distribución es uniforme. Pero yo voy a escribir aquí la fórmula, la que ustedes saben, ¿no? La que hemos hecho, y aquí sobre quién, sobre la suma de quién, de todas las más. de todas las masas. Y esta operación para centro de masa, ¿qué coordenada nos da? ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Aló? Confirmo. Muy Sí, bien. profe. El resto de compañeros. Ahora, la suposición entonces de que está distribuida la masa uniformemente nos permite hacer lo siguiente. Como tenemos un mismo peso o una misma masa, da lo mismo escribir aquí sumatoria de cada área a su i por xy sobre la sumatoria de toda el área total. ¿De acuerdo? Pero recuerden, no nos confundamos. Para el centro de masa es la ecuación que estoy señalando. El puntero sí se ve, la puntica moviéndose. Este es el centro de masa. Cuando está uniformemente distribuida, es lo mismo que calcular el centroide de la figura. ¿Y cómo sería para Y? ¿Qué cambia? ¿O no cambia nada? Sería, profe, Y, la Ok, sumatoria sí, del señor. áreas, sí, De por las Y. áreas por Y. Perfecto, entonces ahí tenemos que la ecuación le va a poner un 1 y a esta le va a poner la ecuación 2. La uno y la 2 nos sirven para calcular el centro de masa. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguien me ayuda? Bueno, vamos a ir haciendo aquí y incluimos otra de estas diapositivas, ¿cierto? Y podríamos hacer una hojita en Excel, ¿les parece? Rápido, solo para ir ilustrando y que ustedes em,
pues lo puedan aplicar en su trabajo eh, que están haciendo. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí con la hojita de Excel? Perdón. Vamos a vamos a poner esos cálculos aquí en una hoja de Excel. ¿Sí se alcanza a ver bien la pantalla? Sí, profe. Entonces, para el X centro de masa, ¿qué podríamos hacer para el X? Para el centro de masa, que es el mismo centroide, ¿no? Entonces le pongo X centro de masa, que es el mismo centroide. ¿Qué tendríamos que hacer? Coger cada una de las masas, o bueno, en este caso las Eso áreas, sería y igual a cada una de las... ¿Sí? la multiplico por su distancia correspondiente al eje global. ¿Sí? Sí, Y hago señor. la sumatoria de cada uno de los elementos que componen la general y simplemente después lo divido en la suma de todas las Bueno, masas. de todas. Hay muchas maneras de hacerlo en Excel. Voy a hacer aquí eso bien rápido. Entonces, X centro de masa es igual a las áreas, a la área 1 por X1. Área 1 por X1. ¿Cuánto vale 1 por X1? Área 1 es 20 por X1. ¿Cuánto vale X1? 2 Por metros. 2. Más el área 2, que sigue valiendo 20, ¿cierto? Por X2. ¿Cuánto vale X2? 6. 6. Más el área 3, vale 20 metros, por el área 3, ¿por quién? Por X3, 2. ¿cierto? Que es 2. 2. Y aquí, ojo, como hay un vacío, que es el número 4 que coloco, el área es negativa, menos 20 por la coordenada Por 6. de X4, que es 6. Voy a poner un paréntesis que se me olvidó. Aquí, paréntesis, dividido entre, 30. 4 veces el área, o sea, eh, 4 por 20. acuérdense que, No, porque ahí que tocaría un área restarla, ¿no? negativa, ¿no? Sería 40. Voy a sumar aquí para que quede claro. 20 del área 1 más 20 del área 2 más 20 del área 3 menos 20 del área 4, ¿cierto? Esa es la operación. Y nos dio esa operación, ¿sí la ven ahí? Nos dio 2. ¿Qué quiere decir? Volvamos aquí. Que en X el centroide donde nos está indicando el cálculo, ¿qué queda? A 2 metros del origen. Eso, pasemos una línea por aquí y digamos que por esa línea, coloquémosle ese color, por esa línea que está ubicada aquí, a 2 metros del origen, fue el cálculo que hicimos. 2 metros, ese estamos diciendo que es X, centro de masa nos dio 2. Bueno, ok, pero continuemos. Vamos con la ecuación 2 ahora. Partemos aquí y aquí escribamos el Y, centro de masa, que sería igual. Me preocupa, en la pantalla si se está viendo los numeritos aquí. Sí, señor. Bueno, igual, gracias. Igual, como dice la formulita, cada área por su Y. Entonces, el área 1 vale 20, primero paréntesis, 20 por Y1. ¿Cuánto vale Y1? 7.5.
7.5. Más el área 2, que es 20 por Y2. ¿Cuánto vale Y2? Igual También 7.5. 7.5. Más el área 3 sigue siendo 20 por Y3. Entonces, ¿dónde está Y3? 2 puntos. Y3 vale 2.5. Y el área 4 es negativa, entonces le colocamos 20 menos 20 por el Y4, que es 2.5. Cerramos paréntesis y dividimos otra vez entre el área total, que es el área 1, que es 20, más el área 2, que es 20, más el área 3, que es 20, menos el área 4, que es el vacío, ¿cierto? Entonces, ¿nos quedó en dónde? A 7.5 En metros del origen. 7.5 metros del origen. Entonces, vamos a ir a nuestra figurita aquí arriba y subiendo, quedó pasando más o menos por ahí, donde se intersecten esas dos líneas. Esas dos líneas, coloquemos aquí la coordenada. Este será el Y, centro de masa, y el cálculo nos dio que son 7.5 metros. En ese punto, entonces, aquí exagerando, en ese puntico, ahí estamos exagerándolo, ¿no? Solo para marcarlo, en ese punto, tenemos a quién, al centro de, oh, perdón, al centro de masa. Ese era un paso importante, pues nos demoramos le dimos aquí con detalle para que pues ustedes tengan eso claro. Muy bien, ya determinamos el centro de masa y de acuerdo a nuestra clase anterior, ¿qué más debemos hacer ahora? Recuerden que nos están solicitando dos cosas, la matriz de masa y la matriz de rigidez. Para la Profe, matriz de masa, sí, dígame, profe, yo tengo una pregunta sobre el centro de masa. sí, sí. Esta, ¿no se supone que pues para calcularlo no sería el área total de pues el rectángulo grande menos el vacío que tiene, en vez de considerar cada pequeña área y Ah, restarle la del vacío? también, sí, lo hicimos, sí, esa es otra manera de hacerlo. Vamos Ah, a ilustrar aquí lo que la compañera nos dice. Profe, yo lo veo así, yo lo dividí eh, en cuatro áreas, ¿cierto? Pero lo que la compañera dice es, profe, hagamos así, ¿cierto? Ahí tenemos, vamos a borrar esto, ahí tenemos, eh, borramos para aquí. La compañera dice, no, profe, quite aquí, perdón. Ujú. Compañera dice, profe, voy a tomar toda el área de la placa, la coloco aquí en amarillo. ¿Cierto que esa es la idea? sí, señor. Tómela, tiene toda como si estuviera llena. Vamos a colocar esta en otro color. Y réstele esta que está en color negro, ¿cierto? Aquí. Y réstela, ¿cierto?
Entonces, lo que la compañera dice, profe, pero yo lo veo más fácil si usted coloca la amarilla, si es la idea, ¿cierto? Coloca la amarilla, le calcula su centro de masa o centroide en este caso, y le resta ¿cuál? Le resta la que tenemos en color amarillo. ¿Esa era la pregunta? Sí, señor. Sí, señora. También es posible. Sigue siendo el mismo principio, sigue siendo la misma fórmula, pero en este caso la suma, como la estamos haciendo, la dividí en 4, ¿cierto? Aquí nos toca masa 1 o área 1 por x1, etcétera, etcétera. Aquí se le va a reducir el número de cálculos y en ese caso lo que usted está proponiendo es más eficiente, ¿sí? Ok, vale. Pero igual por cualquiera de los, ¿cómo es? De las dos maneras que estamos ilustrando, se va a llegar ahí. No es obligatorio, ni que sea dividiendo aquí en 4 figuras, ni que sea en 2 figuras, pero lo que uno siempre debe buscar es que haya economía en los cálculos. Y desde ese punto de vista, lo que nos propone, pues está, ¿cómo es? Es coherente. Aquí solo tendríamos 2 figuritas y quedaría más sencillo y más fácil. Pero finalmente el centro de masa debe quedar, no importa las figuritas que usemos, el centro de masa no cambia de posición. Eso es lo que debemos verificar. Bueno, muy bien. Entonces, ese centro de masa, pero recuerden que lo hicimos suponiendo que, ¿qué cosa? Que está uniformemente distribuida. Y alguien puede decir, profe, y si no está uniformemente distribuida, ¿qué hacemos? ¿Cómo no Tendrá estaría las masas. uniformemente? Sí, por cada masa. Vamos a intentar tomar esta figurita que hay aquí. La voy a colocar aquí abajo. Vamos a ver si el dibujo nos funciona. Bueno, aquí se giró un poquito la edificación. Para allá está el eje X y para acá el Y. ¿Cómo sería eso de una masa que no esté uniformemente distribuida sobre el piso? Hagamos lo siguiente. Supongamos que aquí voy a colocar, en ese dibujo estoy intentando colocar una distribución de masa y aquí voy a colocar otra distribución de masa. No sé si me hago entender con el dibujito. Sí. Y aquí podríamos decir que hay una también, pero menor, una menor que va así, así y así, que igualmente está uniformemente distribuida sobre cada una de las subáreas que marcamos aquí. Esta está uniformemente distribuida, esta está uniformemente distribuida y esta tiene también ahí una distribución que es como una cuña, ¿cierto? Ahí, ¿cómo haríamos? Esto no es un caso práctico, este es más un caso conceptual que estoy colocando aquí para que logremos visualizar qué quiere decir que la masa esté distribuida o que no esté distribuida. Por ejemplo, aquí habrían podido colocar, supongamos que es una biblioteca. En esta parte colocaron muchos estantes, en esta colocaron un poco menos de estantes con libros, en esta colocaron hacia este lado estantes, pero por aquí escritorios. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo procederíamos aquí? De la misma manera que estábamos procediendo, pero aquí entonces ya sería más práctico, por ejemplo, irnos por las 4 áreas y no tanto por las 2 áreas.
procediendo de la siguiente manera. Aquí calcularíamos, ojo que es un centro de masa, y entonces uno diría, bueno, calculo el de aquí, ¿cierto? Que va a nivel de la placa. Bueno, voy a dibujarlo a nivel de la placa, porque he visto en planta. Ya vamos a... He visto aquí en planta. Este quedaría aquí. Este coincidiría con que es el mismo centro geométrico, pero este está un poquito más hacia dónde. ¿Hacia la izquierda de la pantalla o hacia la derecha? Es un tercio Estaría, del cateto puesto. eso. Por aquí no, ¿cierto? Por aquí donde lo No, estoy dibujando no, ¿cierto? Ahí está mal. queda más hacia... Entonces, queda más hacia donde hay más masa, más hacia acá, ¿cierto? Sí, correcto. Bueno, entonces primero los determino, ¿cierto? Individualmente, que equivale a calcular las X de cada una de las subáreas que yo hice. Y siguiente paso, pues hago la misma operación. Ya eso nos ilustra un poco mejor lo que estamos haciendo. Permítame entonces, vamos a borrar aquí. Y nuestra primera labor, que es calcular la matriz de masa. Calcular la matriz de masa, miren, la ecuación A es la labor que estamos enfrentando aquí. Eh, Suponiendo ahora, volvamos, que la masa está concentrada en el centro de masa. La pregunta que viene, la pregunta que aparece es, ¿cuánto es la masa total de la placa? ¿Cuál es la masa total de la placa? Pregunta, ¿cuál es la masa total de la placa tal y como se calculó? Tal y como se calculó para la entrega, para la primera entrega. ¿Alguien recuerda ese número de su informe? ¿Recuerdan que hicimos la presentación, la sustentación, etcétera, etcétera, de esa masa total? Solo del piso, de uno de estos pisos. Volvamos aquí. Eh, que era con acabados, que era con muros divisorios, que era el peso propio de vigas, que era peso propio de columnas. Porque esa es la masa que va concentrada en el centro de masa. ¿Alguien puede darle una miradita ¿cómo es? Al archivo que tengan? Vamos a buscar Profe, aquí a uno. mí la masa Sí, total del piso me dio 253.460 kilogramos. muy bien, dejémoslo así. Kilogramos, ¿listo? 200, perdón, 53, ¿cierto? Sí, señor. 460 Sí, señor. kilogramos. Ujú. Unas, muy bien. Entonces vamos a trabajar con ese número que nos dan aquí. Lo voy a redondear para que no nos quede difícil, ¿cierto? De 250 y le voy a poner 4.000, ¿de acuerdo? Para recordar el número más fácil. Digamos que esa fue la masa. Esa es la masa que está concentrada ¿en dónde? Esa es la masa que está concentrada en el centro de masa de cada uno de los pisos. Vamos a esta figurita, borremos esta, y el centro de masa aquí quedó. Perdón, esta negra no la podemos quitar, figurita aquí no, porque ese es el vacío, ¿no? El centro de masa nos quedó más o menos por aquí, y ahí tenemos los 254.000 kilogramos de ese piso.
Ahora sí vamos con el concepto de grado de libertad. Grado de libertad. Coloquemos aquí el edificio, lo voy a colocar más pequeñito, ¿cierto? Ahí está más pequeñito. Ese centro de masa en el edificio, voy a decir que lo vemos por aquí en ese piso. ¿Sí me hago entender? Más o menos vamos a ponerlo más pequeñito. Ahí, ahí está. ¿Dónde más está? Por aquí abajo, ahí, ahí, y estaría por aquí. ¿Está claro eso? Suponiendo que todos los pisos, suponiendo que todas las diafragmas o los pisos tienen la misma distribución de masa, ¿de acuerdo? No estoy colocándolo, pero es importante. Igual distribución de masa en todos los pisos. Igual, aquí debe decir, igual distribución de masa en todos los pisos. Muy bien, igual distribución de masa en todos los pisos. O sea, deben estar aquí como en una línea, en este caso, todo sobre una línea. Ese centro de masa y las placas, ¿sí? O los diafragmas, ¿cuántos grados de libertad tienen? Recuerdan que en la clase pasada dijimos que puede moverse hacia dónde. En X, ¿estamos hasta ahí? Perdón, que puede borrar esto. Puede moverse en esta dirección. ¿Y qué más puede hacer? Toda la placa amarilla, la que está aquí amarilla, ¿cierto? Puede moverse en dirección. Le voy a colocar desplazamiento en X, sería este, ¿cierto? ¿Este qué desplazamiento es? En En Y. Y. Muy bien. Numeremos aquí los diafragmas o los pisos. Voy a numerarlos aquí. Entonces, este será para nosotros el 1. Este de aquí, el 2. Y este de aquí sería el 3. Ahí quedó claro el 1, el 2 y el 3. Entonces, supongamos que como todo es igual, a este podríamos decir que corresponde, esta placa que está ahí corresponde a ese nivel, pero como todas son iguales, corresponderá, eh, este dibujo puede representarlos a todos. Pero si es del primer nivel, a este podemos ponerle UX1 porque es el nivel 1, y entonces este sería el UY1 porque es del nivel 1, y nos está faltando El la giro. rotación, ¿cierto? El giro que está dando toda la placa alrededor del centro de masa. Entonces voy a intentar dibujar aquí algo que me indique ese giro. Lo vamos a colocar más grueso. Ok, y coloquemos una flechita que nos indique hacia dónde eso está girando. Ahí. Entonces supongamos que ahí tenemos el giro.
¿Sí lo ven? Ese es el giro. A ese, ¿cómo lo llamamos entonces? Según la clase anterior. Profe, una pregunta, ¿el giro solamente se puede dar en el plano de la placa? En este caso sí, porque las columnas estamos suponiendo que son axialmente rígidas. Volvamos, sí, buena pregunta. Volvamos aquí ¿cómo es? Lo que hablábamos el martes, ¿no? Mm, En la hipótesis 2 dice que todas las columnas las consideramos axialmente rígidas y eso obliga a que el giro que está aquí, este que estamos eh, colocando, sea en el plano. Ya, la placa puede girar eh, de esa manera, pongámoslo así. Es en ese plano. ¿En cuál plano? En el plano que está la placa, que es el plano, aquí era una X, ¿cierto? Que es el plano XY, ¿cierto? Es el plano XY. Entonces, esos son los tres famosos grados de libertad que hay en ese piso. Y si después nos vamos al siguiente piso, pues nos tocaría cambiar aquí el 2, el 2 y el 2, y después 3, 3 y 3. Ahí tenemos los grados de libertad. Entonces, vamos llevando esto aquí al tiempo. Nos toca la matriz de masa y la matriz de rigidez. Vamos entonces, como ya tenemos todos los elementos, bueno, casi todos los elementos, vamos a empezar a determinar la matriz de masas. Y si ustedes recuerdan, aquí hay unos elementos que son simplemente las masas de cada piso, masas de cada piso, pero aquí hay un elemento interesante. ¿Sí recuerdan este cuál es? ¿Qué significa este? Es la inercia rotacional con relación al centro de masa de la placa. Bueno, ¿y eso cómo es, profe? Volvamos aquí, perdón, volvamos aquí. Con nuestro esquema de las cuatro áreas, logramos determinar, como estamos mostrando aquí, el centro de masa, ¿cierto? Logramos determinar el centro de masa. Lo tenemos ahí. Ahora, permítanme hacer lo siguiente. Vamos a hacer así. Estoy intentando hacer una rotación pequeñita, ¿sí se percibe de la placa? Sí, señor. Eh, Obvio, dijimos que las rotaciones eran pequeñas, recuerdan que fue una hipótesis. Entonces, ¿la placa cómo se puede mover? La placa se puede mover así, que sería ¿en qué dirección? Más o menos. X. X. ¿Cómo más se puede mover? Así, que sería en dirección Y. ¿Y qué otro movimiento puede hacer? Rotar, ¿cierto? Entonces primero voy a rotar, si vieron, la roté, se puede mover en X, estoy exagerando, ¿no? Y después se puede mover ¿en qué? En Y. La placa inicialmente quedó aquí, donde tenemos las columnas amarillas. Y finalmente, ¿a dónde fue a parar? Pues a esta posición. ¿Sí están claros los movimientos posibles de esa placa en el espacio?
bajo en Y, vuelvo en X. Bueno, cuadrémoslo ahí y vuelvo a la posición inicial. Entonces, aquí pasan dos cosas. Si intento moverla en X, habrá inercia en esa dirección. Hay oposición a moverse en esa dirección. Si intento mover en Y, habrá oposición a moverse en esa dirección. Y si intento rotar, ¿cierto? Si intento rotar, habrá oposición a la rotación. A esa fuerza la llamábamos de inercia y son las que están representadas por las masas y por la inercia rotacional. Entonces, lo que debemos buscar es cuánto vale la inercia rotacional de una placa. Voy a llevarla aquí abajo. Voy a ponerla aquí. Vista en planta la inercia rotacional de esa placa con un eje que pasa por el centro de masa. Así, vamos a hacer un dibujo que tal vez nos ayude a visualizar mejor. Entonces voy a colocar la placa así. Recuerden que hay un vacío. Coloquemos la placa ahí, ¿cierto? ¿Dónde está el centro de masa? Por aquí. Voy a pasar un eje vertical por ahí y estamos diciendo, perdón, que esta placa va a rotar con relación a ese eje. Esa placa va a rotar con relación a ese eje. Y obviamente más difícil de mover mientras más alejado esté la masa de ese eje y más fácil entre más cerca esté. Voy a tomar aquí un lapicero, permítanme. Vamos a volver aquí. Creo que ya me están viendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Aló? Sí, señor. Bueno, tomen en sus manos un lápiz así como lo tengo yo. ¿Ya lo tomaron? Intenten hacerlo rotar como estoy mostrando. ¿Sí pueden? ¿Sí pueden? Sí, señor. Muy bien. Intenten hacerlo rotar ahí. Ahora cambiemos el punto alrededor del cual va a rotar el lápiz y lo trasladé aquí a la punta del lapicero y voy a intentar hacer rotarlo ahí, así. ¿Sí ven que está rotando? ¿Sí? ¿Lo perciben? La Sí, señor. pregunta es, ¿qué es más fácil hacer rotar a ese lapicero así como lo estoy mostrando, perdón, o así? ¿Qué se siente más fácil? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué se siente más fácil? Cuando se toma el esfero por la mitad. Sí, yo siento lo mismo, ¿me confirman? Así, cuando está por la mitad es mucho más sencillo, como que hay menos oposición a rotar, ¿estamos? Que cuando lo tomamos ¿de dónde? Entonces, ahora imagínense que por aquí entrando, hay un eje. Ese es el eje de rotación, ese es el eje de rotación. Y aquí, este sería el eje de rotación. Son paralelos los dos ejes, pero cuando estoy con este, siento una cosa y con este siento otra. Ese efecto lo podemos medir a través de lo que se llama inercia rotacional. Es si es más fácil o más difícil poner un cuerpo ¿a qué? A rotarse alrededor de cierto eje. En este caso, ¿el eje pasa por dónde?
por el centro de masa. Aquí lo dibujé. El eje pasa por el centro de masa y estamos intentando hacer rotar esa placa alrededor del centro de masa. Lo voy a ilustrar con esta es la placa. No sé si están viendo. Esta es la placa. Voy a atravesarla por un eje que pasa por el centro de masa. Aquí va a ser difícil, pero bueno. Eh, ¿Están viendo la placa con el eje? Entonces queremos hacerla rotar alrededor de ese eje, ¿cierto? ¿Qué es más fácil? ¿Alrededor de ese eje o alrededor de uno que pase, en este caso, por el centro? ¿Sí queda claro? Uno está por el centro y aquí el otro eje está más hacia un lado. ¿Qué será más fácil? ¿Ponerla a girar así, con el eje que está por el centro, o ponerla a girar por el eje que ya no pasa por el centro? El número que me ayuda a saber, a medir esa dificultad o esa facilidad, se llama la inercia rotacional con relación al centro de masa. Ese es el concepto. Ahora, después de tener el concepto, lo que nos toca hacer es el cálculo. ¿Cómo le calculo a esta placa la inercia rotacional con relación al centro de masa? Esa es la pregunta. ¿Está clara la pregunta? Esa es la que necesitamos aquí. Esos valores los necesitamos aquí para la matriz de masa. Porque el sistema, como lo tenemos, puede rotar. Muy bien, vamos a dar aquí unos 10 minuticos como de relajación, de ir a tomar un agua, estirar las piernas y en 10 minutos regresamos, ¿de acuerdo? Listo, profe. Bueno, antes de que se vayan, por favor envíenme al chat la palabra presente. Por favor, envíenme por el chat la palabra presente. Y ahí la envían y nos vamos al recreo cortico. Ahí está llegando. Recording stopped. Muy bien, va llegando. No se les olvide enviarla. En 10 minutos regresamos. 10 minutos regresamos.
¿Aló? Muy bien, vamos regresando. Listo, profe. Recording in progress. Muy bien, vamos a continuar. Confíe, ¿están ahí? ¿Mirando? Perfecto. Entonces, ¿en qué íbamos? En el concepto del momento de inercia rotacional, ¿no? Vamos a tomar esta figurita de aquí. ¿Me confirman si está compartida Sí, profe. Sí, profe. la pantalla? Gracias. Aló, aló. Eh, por favor, ¿me habla alguien? Parece que se me desconectó. Señor. Ah, listo, ya. No, está bien. Gracias. Otra vez, por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Ah, gracias. Sí, parece un problema con audio, pero ya estoy bien. Listo. Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Hay una placa, ¿sí la ven? De dimensiones Sí, A por B. Eh, supongamos entonces que esta fuera la placa del edificio. Obvio, la de ustedes tiene un orificio. Estamos queriendo hacerla rotar alrededor de este eje, el eje rojo. De la física básica, sabemos que la inercia de rotación con relación al centro de masa de esta placa y el centro de masa, pues para una distribución de masa uniforme aquí, ya sabemos dónde está localizado, ¿cierto? B medios y A medios. Ese centro de masa con relación a esa inercia rotacional con relación al centro de masa es un doceavo de la masa. Esta M es la masa de la placa, masa total de la placa. Para nuestro caso es el peso propio de la placa, de las vigas, de los acabados, etcétera, etcétera, multiplicado por las dimensiones al cuadrado. Entonces, primera observación es que esta cantidad Esta cantidad está en unidades de masa, ¿sí lo ven? Masa que es kilogramos por longitud al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí queda claro en qué dimensiones está eso? La masa está solo en kilogramos, pero la inercia rotacional está en kilogramos por unidad de longitud al cuadrado. Muy bien. Entonces, apliquemos esto a la placa junto con el teorema de Steiner. ¿Alguien recuerda ese teorema? El teorema de Steiner. Él sirve para trasladar el momento de inercia que yo conozco con relación a un eje para calcular cómo sería con relación a otro eje que pasa por cualquier otro punto. Aquí me dicen un punto P.
La pregunta sería, ¿cuál o cuánto valdría el momento de inercia si yo quiero hacer rotar a la placa no con el eje del centro o el centroidal, sino con un eje que pasa por una esquina? Ese teorema simplemente lo que dice es que ahora la inercia con relación a P, mucha atención, a P es el nuevo punto. La inercia con relación al punto P es igual a la inercia que yo calculo o que calculamos con el centro de masa, que en este caso sería, para este caso un sencillo, es esta más la masa de la placa por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Y aquí la distancia al cuadrado entre los dos ejes es d, y esa d, no sé si alcanzan a observar cuánto vale d. ¿Me confirman cuánto vale en este caso d? Voy a poner La la d. raíz de, la raíz Ok, de a medios al sí, cuadrado más b medios al cuadrado. muy bien. A medios, la puse aquí al cuadrado. A medios Ah, al bueno. cuadrado más b medios al cuadrado, siendo a y b las dimensiones de la placa. Entonces, esta formulita, vamos a llamarla A, es muy importante para calcular la matriz de masa, y es el otro concepto que nos toca emplear aquí, concepto de física. Aquí, entonces, primer paso, calculo la inercia con el centro de masa. Para una figura o para una placa rectangular o cuadrada, este es el valor. En el ejemplo que estamos mostrando aquí, la pregunta era, ¿cuánto vale esa inercia si yo quiero hacer rotar la placa con este eje que pasa por ese punto? Llamémoslo el punto P. Por eso lo llaman la inercia rotacional con relación al punto P. Y el teorema de Steiner me dice que vale, o que la puedo calcular como la inercia que está con relación al centro de masa, inercia rotacional, más la masa total de la placa, que es m, por la distancia al cuadrado, y la distancia al cuadrado está aquí dada. La distancia entre esos ejes son paralelos, ¿de acuerdo? Este eje y este que pasa por P son paralelos. Ahora, habiendo repasado el concepto, la pregunta es, nos volvemos a esta diapositiva. Aquí puse la figurita, ¿de acuerdo? Utilizando el teorema de Steiner. Pregunta sería, es utilizando el teorema de Steiner, calcular la inercia rotacional de la placa con relación a su centro de masa. Si está clara la pregunta, lo que hay que hacer, utilizando el teorema de Steiner, calcular la inercia rotacional de la placa con relación a su centro de masa. ¿Qué podemos hacer? Voy a traer estos elementos aquí, perdón, mejor así. Borramos aquí, borramos para allá, pongamos esta figurita aquí y aquí. Recuerdan que hicimos o utilizamos dos opciones para el cálculo
del centro de masa. Dividimos en 4 áreas. 1, 2, 3 y 4. Y una compañera dijo, profe, ¿por qué no hacemos entonces más bien el área 1, ¿cierto? Y aquí el área 2. Eso, el área 1 o el área 2. Y obviamente aquí, ¿cuál opción es la que nos da menos cálculos? Si nos toca aplicar el teorema de Steiner, que es esta fórmula. Esta fórmula es el teorema de Steiner. ¿Cuál esquema de división de áreas usaríamos? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Alguien podría decir, profe, pues el de la derecha, porque quito aquí y lo hago para toda la placa. ¿Cuánto vale para toda la placa? Con relación a su centro de masa. Centro de masa de la placa está aquí, ¿cierto? Lo hago con ese centro de masa. ¿Cuánto vale ahí? Sería ¿Sí? 5 y 4. Eso, entonces, vamos a hacer toda la 5 en operación Y, completa. ¿Sí? 5 en Y y 4 en X. En X. Entonces se ¿Seguro? centra en más algo. Sí, porque Eso. tiene, Sí, claro. Sí, está bien. O sea, aquí lo localizamos. Ojo, este de aquí que traje es el de la placa, el que ya habíamos visto. Vamos a dejarlo ahí. Este es el de la placa con el vacío. Este es el de solo la placa amarillo como si fuera completa. Y esa es la figura 1. Esa figura 1, el compañero nos dice, profe, eso tiene por este lado 4 metros, ¿cierto? sí, ahí sería 4 metros. Ese tiene 4 metros. Por este lado tiene 4 metros. Y por este lado, si subimos de aquí a él, ahí tiene 5. 5 metros. Entonces ya lo tenemos localizado. 5 metros y 4 metros nos ayudan a determinar facilito el centro de masa. Ahí estaría, perdón, ahí estaría el de la placa si fuera toda completa para la figura 1, ¿cierto? La figura 1. Entonces, lo que yo voy a hacer es, para la figura 1 no necesito saber la inercia rotacional con relación a este centro de masa, a este. Lo necesito con relación a ¿cuál? Al general, al que tenemos, Al donde hallamos general, con el al 4. general. Sí. Perfecto. Ese es el primer paso. Pero después me toca restarle ¿quién? La de la 2. Me explico. Ahí voy a tener que calcularle a la figura 2, a la figura 2, su centro de masa, que es fácil, y después trasladarlo de aquí a dónde? También al centro de masa general. Entonces, por este esquema, solo debo hacer o solo me corresponde hacer 2 cuentas. Uno para el amarillo, aplico este teorema y traslado toda la placa amarilla al punto que yo quiero.
Pero después, como sé que aquí hay un orificio, tengo que trasladar esta al punto que yo quiero, pero teniendo en cuenta que es un vacío, le pongo el menos. Entonces, ¿cuántas figuras empleé ahí? 2. Por el lado de la izquierda, ¿cuántas figuras tendría que utilizar? Pues las 4 y trasladar las 4, ¿cierto? Trasladar las 4 al centro de masa. Obviamente, por el lado de la izquierda hay más operaciones que por el lado de la derecha. Entonces, ¿qué podemos hacer o qué debemos hacer en este caso? Recuerden, la indicación es siempre vamos por el camino que sea más económico, el camino que sea más corto para hacerlo. Entonces nos vamos con este de aquí. No sé si queda claro lo conceptual. ¿Aló? 1, 2, 3. Sí, profe, yo le escucho. Bueno, entonces pues vamos a empezar a hacerlo con la parte aquí de la placa amarilla y el vacío que dibujamos en color negro. Sebastián Sánchez. A ver qué. ¿Había entrado Sebastián? Sí, Sánchez. Ok, ya reingresó. Entonces, pues este cálculo hay que hacerlo para la, eh, la entrega del trabajo. Retomamos entonces en la próxima clase para calcular. Recuerden que estamos calculando, ¿cierto? Todos los elementos para poder definir la matriz de masa. Las masas ya las tenemos, son las masas de los pisos. Estamos concentrados en el I, la inercia rotacional del centro de masa. Y para la matriz de rigidez, estamos concentrados en calcular los YJ y los XJ, que simplemente son las distancias que hay o las coordenadas que hay del sistema del centro de masa a los pórticos, aquí a los pórticos. Entonces, para la próxima clase, lo que hacemos es, llevamos el centro de masa al punto que corresponde. En ese centro de masa colocamos el sistema de referencia, que es el centroidal, y con relación al sistema centroidal empezamos a definir las coordenadas de ¿quiénes? De los pórticos. Aquí las estoy señalando, las coordenadas de los pórticos. Estas que estoy dibujando son los YJ. Y por otro lado, pues también tengo que definir las coordenadas de los pórticos en dirección X. Pongamos la de otro color. Esa es la de un pórtico. Esta es la del otro pórtico. Y hacia atrás tendríamos la de este pórtico. En ese momento, ya cuando completemos estos cálculos, estamos en capacidad de determinar matrices de masa y matrices de rigidez. Recuerden que ustedes tienen la labor de determinar las matrices de rigidez de cada pórtico plano, ¿no? Los que van en X y los que van en Y. Entonces ya al final de la semana entrante habremos completado todo lo que tiene que ver con la entrega, la que acordamos hoy. Sí, dígame. Para la inercia centroidal saldrían dos, ¿no? Por X y por Y. Eh, Sale una por placa. Me explico. Buena pregunta. Es buena pregunta. Sale una por placa. Vamos a volver aquí a una de estas figuritas. A ver, yo le explico. Aquí. Primera placa, primer piso. ¿La estamos viendo? La masa que está concentrada en el centro de masa opone o va a hacer que aparezca una fuerza inercial en dirección X solo por la traslación. Va a hacer que aparezca una fuerza inercial en dirección Y solo por la traslación, y cuando la placa quiera rotar,
va a aparecer esa inercia rotacional. Entonces aparece una por piso. Para el primer piso necesito la masa del primer piso que opone en X, la masa del primer piso que opone en Y, se opone al movimiento, y la rotación de ese primer piso. No sé si queda claro, o sea, esa inercia por la que está preguntando el compañero es una sola, no hay una inercia en X ni en Y, porque es que la inercia que estamos hablando está asociada con ¿qué movimiento? La inercia rotacional está asociada con Z. Las traslacionales están asociadas con X y con Y. Entonces, la respuesta es, por cada piso necesito la masa del piso y la inercia rotacional del piso. La masa del piso se opone a movimientos en X y a movimientos en Y. Y la inercia rotacional me dice si es fácil o difícil poner a la placa a rotar. Cada grado de libertad tiene asociada, entre comillas, una masa o una inercia. No sé si queda claro. Sí, profe, gracias. Bueno, la próxima clase, el martes, continuamos con esto y recuerden, aquí el objetivo es dejarles los elementos completos para que ustedes puedan entre el 8, ¿cierto? Entre el 24 y el 8, pues completar la entrega para hacerla el 11. De entre el 24 y el 8 no hay clase, ¿de acuerdo? Porque ahí estamos en el periodo de vacaciones. Yo ya voy a poner este documento en el Moodle. Bueno, les agradezco mucho la atención. Por hoy terminamos. Que tengan un buen día. Vale, profe, muchas gracias. Vale, No, profe, señora, hasta igual. luego. Hasta Hasta luego, hasta luego, luego. gracias. Chao, chao. Profe, ¿Sí? una Cuénteme. preguntita en el Moodle, de casualidad. Tú un día nos mostraste que en tu Moodle habían videos de tats y esas cosas. Entonces, Ah, ¿hay algún video en el Moodle sobre que explique esta parte del tema? De que estoy se haga dentro de buscando. algún programa, el ETAPS. Porque yo sé hacer eso en el ETAPS, sacarlas Sí, sí, dentro de Marker. aquí tenemos, esto lo puede hacer muy fácil y si lo muestro aquí ya. Estoy ubicando el módulo, no sé si lo cerré para Listo. responderle rápido. Ya va, espere, espere, espere. ¿Yo dónde estoy? Aquí, allá, me vuelvo aquí. Entonces, aquí tenemos ejemplos de análisis dinámico 3D. En el 4, ejemplos de Sí. análisis dinámicos 3D. Entonces, aquí hay un documento y hay un video, hay otro documento y otro video. Entonces, usted abre la carpeta, ¿cierto? Ujú. Y aquí puede hacerlo. Y adicionalmente, en la unidad 5, en la unidad 5, eh, también hay material de apoyo. Ah, Básicamente, ok. esto es ¿cómo es? Esto es con SAP el SAP de licencia Ah, estudiantil o de licencia abierta, pero ellos son sí, eso es muy similar, ¿de acuerdo? sí, no Entonces, cambia mucho. no cambia mucho. Entonces, hay unos ejemplos aquí en el 4 y aquí de fuerza horizontal equivalente, también hay un ejemplo eh, grande, ¿sí? Ya Sí. está, pues es una Ah, ok, placa, habla una, de eso, aquí. del DS2, el Sí, sí, DMI. aquí le Ok, hace toda la fuerza horizontal. La siguiente excelente. semana, ¿qué vamos a hacer? Completamos esta parte que es el taller que les estoy pidiendo y nos vamos a ir a estudiar el jueves este ejemplo de la fuerza De la horizontal fuerza equivalente. horizontal. Ya. Entonces, pero usted lo puede ya mirar, descargar, estudiar, porque ahí viene un paso a paso, solo que está en el SAP, ¿de acuerdo? Sí. Ahí lo que le estoy mostrando es todo el documento. eh, Ujú. Sí. para de guía. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Voy a empezar a buen hacerlo. día.
Chao, Buen chao. día, Una profe. última Chao. pregunta, qué pena. Dígame. Sí, señora. Es que, por ejemplo, en Moodle hay también unas clases grabadas, pero estas en específico no las está subiendo, ¿cierto? Ay, su merced, la puedo sí, esta la estoy grabando, es que a veces yo lo grabo, lo paro. Pues yo podría colocar esto del día de hoy, ¿no? Sí, sin Sí, profe. problema. Ahí para que recuerden lo que hicimos hoy. Bien, Listo, profe, gracias. chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, chao. Chao.